A ver, pensemos en algo. ¿Qué tal si esa forma en la que casi todos aprendimos a estudiar, ya saben, memorizar justo para el examen y, ¡puf!, olvidarlo todo después, en realidad nos estuviera frenando? Vamos a explorar una idea que puede parecer radical. No se trata de memorizar más, sino de aprender a darle un sentido real a lo que aprendemos. Esa es la clave para de verdad desbloquear el pensamiento crítico. Ok, ¿cómo vamos a desglosar esto? Primero vamos a identificar un problema que la verdad afecta a millones de estudiantes. Luego vamos a poner cara a cara dos formas de aprender, la de toda la vida y una nueva. Conoceremos la teoría revolucionaria de un tal David Ausubel. Veremos cómo se llevó a la práctica en un aula de verdad y, lo más importante, vamos a descubrir qué nos dicen los resultados sobre cómo funciona realmente nuestro cerebro cuando aprende. Bueno, arranquemos por el problema. Y ojo, no es una cosita menor, ¿eh? Es una crisis silenciosa que está pasando en las aulas. Y los datos que lo demuestran, bueno, son bastante duros. Miren este número. Es impactante, 1%. Solo el 1% de los estudiantes en Colombia, según el último informe PISA, alcanza los niveles más altos de competencia lectora. Para que nos hagamos una idea, el promedio en los países de la OCDE es del 7%. O sea, la brecha es gigantesca. Pero a ver, ¿qué significa realmente no tener esa competencia? Y es que, claro, ese 1% no es solo saber leer palabras en una página. No, va mucho más allá. Estamos hablando de la habilidad para navegar la complejidad del mundo de hoy, de poder diferenciar un hecho de una opinión en medio de un mar de desinformación, de conectar ideas que a simple vista no tienen nada que ver. Esta falta de pensamiento crítico, esa es la verdadera raíz del problema. Entonces, si los resultados son así de bajos, uno se pregunta, ¿el problema son los estudiantes? ¿O será más bien el cómo se les enseña? Y esto nos lleva a un choque de trenes, a un enfrentamiento entre dos filosofías de aprendizaje. Por un lado, tenemos el método que, seamos sinceros, todos conocemos de memoria. El aprendizaje memorístico. Esas noches sin dormir antes de un examen, repitiendo datos como loros, solo para soltarlos y olvidarlos al día siguiente. Es pasivo, es de corto plazo. Y por el otro lado, una alternativa mucho más poderosa, el aprendizaje significativo. Aquí el cerebro se activa, se pone a trabajar para conectar cada idea nueva con lo que ya sabe. No se trata de acumular datos, sino de construir comprensión, de entender de verdad. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. Entra en escena un psicólogo, David Ausubel, con una idea realmente brillante. Su teoría del aprendizaje significativo no es solo un concepto para libros de texto, es prácticamente un mapa para transformar la educación, para pasar de esa memoria frágil a una comprensión que dure. La idea central es súper simple, pero a la vez muy profunda. El conocimiento nuevo necesita como un ancla, ¿saben? Necesita pegarse a algo que ya sabemos. Piénsenlo como si estuviéramos armando algo con Legos. No podemos dejar una pieza flotando en el aire. No, tenemos que conectarla a la estructura que ya existe para que todo el conjunto sea fuerte, tenga sentido. Y esta simple idea lo cambia todo. Hay una frase que lo resume perfecto. El estudiante no es una caja vacía que hay que llenar de información. Es un constructor, un arquitecto que está todo el tiempo construyendo su propio conocimiento. Ok, todo esto suena genial en la teoría, ¿no? Pero, ¿funciona en la práctica? ¿En un salón de clases de verdad? Pues para averiguarlo, nos vamos a un aula de 9º grado en San Gil, Colombia, donde esta idea se puso a prueba. Y lo interesante es que los investigadores no se quedaron solo mirando. No, usaron un modelo que se llama investigación-acción, que es básicamente un ciclo constante. Identificamos un problema, aplicamos una solución y medimos qué tal funcionó. Es un enfoque súper práctico, donde todos, investigadores y estudiantes, aprenden en el proceso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues implementaron una serie de 6 talleres paso a paso. Los estudiantes empezaron por entender su propia motivación, luego pasaron a usar herramientas súper prácticas como los mapas conceptuales y al final aplicaron todo eso para desarrollar un pensamiento crítico de verdad. Fue como un viaje, diseñado para ir construyendo estas habilidades poco a poco, pero sobre una base sólida. Ok, entonces, tenemos la teoría, tenemos el experimento en el aula, llega el momento de la verdad. ¿Funcionó o no? Y les adelanto que los resultados son para prestarles atención. A ver, la conclusión fue clarísima, sin rodeos. Enseñar a los estudiantes a conectar ideas, en lugar de solo hacerlos memorizar, tuvo un efecto ¡wow! Disparó su capacidad de pensar críticamente. Y no fue una mejorita, no, fue una transformación considerable. Pero, ¿saben qué fue lo más increíble? No fueron solo las notas o los resultados académicos. El verdadero cambio, el más profundo,
fue en la mentalidad de los chicos. Pasaron de ser como esponjas que solo absorben información a ser los verdaderos dueños de su aprendizaje. Entendieron que no solo podían recibir información, sino que podían cuestionarla, analizarla y construir sus propias ideas. Se sintieron, en una palabra, empoderados. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? La conclusión final es una de esas ideas que de verdad podría cambiar las reglas del juego en la educación. Y aquí está el gran giro. El verdadero objetivo de la educación, quizás, no debería ser llenar cabezas con datos que se van a olvidar. El objetivo debería ser enseñar la habilidad más importante de todas, la de aprender a aprender, porque esa es la única herramienta que nos va a servir para adaptarnos y seguir creciendo toda la vida. Al final del día, hay una metáfora que creo que lo explica todo a la perfección. La educación tradicional muchas veces se enfoca en llenar un balde con información, pero este otro enfoque, el del aprendizaje significativo, lo que busca es encender un fuego, despertar la curiosidad, las ganas de saber, la capacidad de pensar por cuenta propia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que de verdad es para todos. ¿Nuestros sistemas educativos están diseñados para enseñar qué pensar o para enseñar cómo aprender? Porque en un mundo que no para de cambiar, solo una de esas dos habilidades es la que de verdad va a importar para el futuro.